Estamos aquí de regreso a Mano Limpia ya en el último segmento. Ayer dedicamos el programa completo, la hora entera, al escritor, periodista, diplomático colombiano Plinio Apuleyo Mendoza. Y hoy tenemos a otro escritor colombiano también, Jorge Franco, que nos acompaña, que ha venido a la Feria del Libro, ¿no? A presentar su libro, autor del mundo de afuera. Bienvenido, gracias por estar aquí en el programa. Gracias, Félix. Un placer tenerte aquí. ¿Por primera vez en la Feria del Libro? Primera vez en la Feria del Libro de Miami. En Miami muchísimas veces. Aquí tengo el libro, Premio Alfaguara 2014. Este año. 2014, este año, Jorge Franco, El mundo de afuera. Aquí lo tienen, Jorge Franco, El mundo de afuera. Cuéntame un poco de la trama de la novela. Bueno, pues esta es una historia que está inspirada en hechos reales que ocurrieron en Medellín en la década de los 60 y comienzos de los 70. Es una historia que oscila, que viaja entre la fantasía y la realidad. Por un lado, estoy contando un hecho que sacudió a Medellín cuando Medellín era una ciudad que nada tenía que ver con lo que se conoció después, nada que ver con narcotráfico, era una ciudad tranquila, apacible, y de pronto hay un secuestro de un hombre que vivía en un castillo tipo europeo, un castillo entre lo gótico y lo medieval, que llevaba una vida bastante particular, y pues ese secuestro fue como el anuncio, tal vez, de lo que vendría después, aunque esta novela pues, no toca todavía el tema del narcotráfico, pero sí de ese tipo de violencia, como es el secuestro. Y por otro lado, en contraposición a esta historia de realismo crudo, va una historia que más bien toca más o menos como el tono fantástico, el tono del cuento de hadas, donde relato cómo era la vida de la hija de este hombre, que era como una especie de princesa, que vivía en ese castillo donde vivía, que él había construido, y que de alguna manera también es una prisionera, pero por amor, ¿no? Una prisionera de su padre que la protege del mundo de afuera, de ese mundo que comienza a deteriorarse. Entonces ella para sobrevivir a esa soledad, pues inventa un mundo fantástico, que ahí es donde entran esos elementos más bien parecidos al cuento de hadas. Premio Alfaguara, desde el punto de vista de remuneración económico, después el Planeta creo que es si no el más importante, después el Planeta uno de los más importantes. Ahora, hablando de literatura pura, posiblemente sea uno de los más importantes de lengua castellana, ¿no? ¿Qué significó el ganar este premio? ¿Te abrió horizontes, te cambió tu perspectiva como escritor? Claro que sí, además porque, pues, como lo decías, es un premio muy literario, con un prestigio enorme. Se concentra mucho pues, en la calidad, la calidad literaria del texto. Lo han ganado pues, escritores muy prestigiosos y para mí pues, fue como una consolidación de muchos años de estar dedicado a este oficio. Coincidió también el fallo con un momento que era muy importante para mí en lo personal y en lo íntimo, que eran los 15 años de la publicación de mi novela Rosario Tijeras, que fue una novela que a su vez también me cambió la vida como escritor. Entonces este premio vino como a consolidar un ciclo de mucha dedicación al oficio y por supuesto pues es un premio que abre muchas puertas, abre posibilidades, abre la edición de la historia en muchos países más y sobre todo ya también en un tono muy personal viene a llenarme de seguridad y de confianza. Yo creo que para eso sirven también los premios. Claro que sí. ¿Cómo es el proceso de sentarte a escribir? Primero, es un oficio, ¿no? Hay que sentarse todos los días durante horas a ver qué sucede hoy, ¿no? Pero ¿cómo es la creación? ¿Cómo surge? ¿Cómo la desarrollas una novela? Sí, además hay que tener mucha voluntad y mucha disciplina porque uno es el dueño de su tiempo y es un oficio que es complejo y que asusta. Esa pantalla en blanco todos los días encendida ahí, pidiéndote más historia, más palabras, más frases, eso asusta. Y cada proceso para cada libro es diferente, cada historia llega de una manera distinta. Hay quien dice, perdóname, hay quien dice, por ejemplo, Cortázar decía que él se sienta y que la novela va saliendo según va escribiendo. ¿Tienes un concepto claro de lo que vas a hacer o realmente esa novela cobra vida día a día según vas escribiendo?
Eso es muy cierto. Yo creo que cada historia te va ofreciendo, te va dando, te va mostrando las posibilidades, pero realmente lo importante ocurre en el momento en que te sientas frente al computador. Aquí yo no creo mucho en inspiración, sino creo en la disciplina, en el estar día a día sentado ahí frente a esa pantalla a ver qué pasa. Y la historia te sorprende a veces y a veces también te decepciona. Pero es ahí en una pelea mano a mano con la historia, con las palabras, con las frases, tratando de sacarlas adelante. Es una historia, las historias se van levantando como se levanta un muro, ¿no? Pegando un ladrillo por otro. Y primero tú peleas con un párrafo y luego con el siguiente y ves si ese primero funcionó con el segundo. Y es así, es una lucha del día a día en el que pasas por una cantidad de sentimientos encontrados, ¿no? Como el de sentirte insatisfecho con lo que haces y al otro día de pronto no lo Además, ves. el arte en solitario es difícil, ¿no? Sí, Porque estás solo en el arte colectivo, los actores, el teatro, el cine, siempre tienes comunicación con otra gente. Ese arte solitario debe ser complicado. es muy complicado porque además pierdes como la perspectiva, ¿no? Pierdes como la noción de lo que estás haciendo y hay un momento en que te confundes totalmente y no sabes si eso funciona o no funciona. Yo procuro mostrarle lo que voy haciendo a alguien que es de mi entera confianza, es un amigo que fue profesor de la universidad, pero de todas maneras pasan muchas veces meses antes de que yo pueda llevarle algo, pues una cantidad de trabajo que valga la pena analizar y mirar. Y me ha pasado pues que ¿Corriges mucho o cambias mucho? ¿Sí? corrijo mucho, creo mucho en ese proceso de corrección y llego al punto extremo de casi que reescribir la novela. Cuando yo termino, por ejemplo, de trabajar, llego al punto final, la guardo un par de meses, luego la imprimo y la pongo aquí junto al teclado y comienzo a pasar palabra por palabra y me parece que es un ejercicio que funciona. Mencionaba a Cortázar, ahora me voy a Francia, decía Baudelaire que podía pasarse horas en ocasiones buscando un adjetivo. ¿Eso ocurre así? Bueno, no tanto como horas, pero digamos que la búsqueda de la palabra adecuada sí muchas veces te frena el ritmo, te frena el impulso que llevas. Y yo soy, por lo menos yo soy de esos escritores que hasta que no la encuentro no prosigo, porque hay veces que hay escritores que hacen una marca diciendo, bueno, buscarla con un interrogante para buscar la palabra, pero no, yo si no me siento medianamente satisfecho no avanzo. Tal vez en la corrección aparecerá luego pues, la palabra mucho más precisa, porque en esto también ocurre algo importante y es que, por lo menos en la construcción de un texto largo como una novela, es un proceso de conocimiento, vas conociendo los personajes, vas conociendo la historia, y a medida que va pasando el tiempo, pues ese conocimiento aumenta. Una magia, ¿no? Que surge. Sí, casi todo es un proceso muy mágico. Claro. Yo siempre he dicho que ese momento en el que los dedos se van deslizando sobre el teclado es un momento muy misterioso. Hay mucha gente que todavía sigue escribiendo a mano. Todavía escribe a mano. Yo no podría, yo soy perezoso en ese sentido y creo que el computador ayuda bastante. Sí. No te va a escribir la novela, pero sí por lo menos te permite verlo en limpio de una manera mucho más rápida. Te contaba que ayer estuvo Plinio Apuleyo Mendoza aquí y hablamos muchísimo de García Márquez. Posiblemente nadie lo conoció tan bien como él. Y tengo aquí algo que quería saber qué piensas de esto. García Márquez dijo de ti que eres uno de los autores colombianos a los que le hubiera gustado pasar su antorcha. ¿Qué se siente cuando García Márquez dice eso? Pues en un primer momento ni lo entendí. Pues, me estaba presentando con un director de cine argentino, Fernando Birri, y así me presentó con él y Birri me tuvo que dar un codazo y me dice, está hablando de vos. Me dijo, y yo me puse colorado porque pues, no me imaginaba que hablara de mí en esos términos. Y lo celebré muchísimo porque me llenó de seguridad, de confianza y de orgullo pues, que una figura como él se refiriera en esos términos a mi trabajo. Pero después me asusté y entendí que era una frase que había que gozarla y luego olvidarla. Eso está muy bueno, había que gozarla y luego olvidarla. Sí, porque no se podía convertir en un elemento de peso, de estrés al momento de escribir. Entonces la tengo por allá como un trofeo de esos que uno gana cuando niño, la tengo ahí en una repisa esa frase,
De pronto paso, como que la miro, la recuerdo, me llena de satisfacción, pero sé que el compromiso real se da día a día frente a un computador con la historia que se está adelantando. ¿Te lees? Cuando digo te lees, por supuesto después de todo ese proceso, una vez que sale un libro como este, El mundo de afuera, ¿te lees? ¿Vas y buscas un capítulo, revisas o ya lo guardas y dices paso a otra página, voy a hacer otro libro? Digo esto por lo siguiente, hay momentos en los que a lo mejor puedes releer un capítulo y decir, caramba, esto no debía haberlo hecho así. Claro, y por esa misma razón evito leerme, Claro, porque sé que una frase, un párrafo siempre es susceptible de mejorarlo, de pulirlo, de simplificarlo, y ya impreso no se puede hacer nada. Además porque mis libros los leo mucho, mucho antes de entregarlos definitivamente al editor. Entonces también hay una especie de cansancio, ¿no? Ya con la historia, entonces también es bueno pasar la página o todas las páginas para meterme en una historia nueva. ¿A quién lees? Leo de todo un poco, por lo general leo novela, que es el género que más trabajo. Me gustan mucho los autores norteamericanos. Sí. Sí, desde William Faulkner, John Dos Passos, Hemingway, Capote. Esos fueron un poco, bueno, en el caso de Faulkner, Dos Pasos tiene el Manhattan's Transfer, que es Sí, una novela espectacular, muy buena del inicio de lo que fue la ciudad de Nueva York, pero muchos de ellos fueron en sí un poco los creadores, los siguieron después la gente del boom, a muchos del de boom esos latinoamericano, escritores. claro. García Márquez siempre se refirió mucho a Faulkner, y leyendo una Faulkner Y siempre tengo pánico de decir ese apellido porque puedo decir algo que no debo decir, porque se puede caer en una mala palabra en inglés el apellido. Ajá. Es una broma, es una broma. Sí. No, pero sí, y leyéndolo me sucede algo curioso, y es que no parece un autor norteamericano, parece un autor latinoamericano, Sí. porque está tocando como las zonas más marginales de este país, y en eso pues ya entran similitudes con los países latinoamericanos. Pero de los recientes me gusta, bueno, Capote, por supuesto, es Truman Capote. Truman Capote, un gran genio de la literatura. Cormac McCarthy es un autor que me fascina. Y, por supuesto, leo muchos autores latinoamericanos. ¿Qué lees de literatura latinoamericana? Pues todo el boom latinoamericano lo he leído mucho. Hoy día sigue vigente, te sigue interesando. Me sigue interesando. Sí. Me sigue interesando mucho, por ejemplo, Juan Carlos Sonetti, porque Junta Cadáveres, El Astillero. El Astillero, La vida breve. Es un autor que tiene un dominio tal de los personajes que cada vez que uno lee uno de esos libros aprende mucho de cómo se construye un personaje. Él es incluso muy cruel con esos personajes que crea y que describe. Y además porque creó un mundo muy propio, el mundo de Santa María, que es un mundo muy maravilloso, donde siempre como que reina la desesperanza, y los escritores que tenemos esa tendencia a ser tan aguafiestas, pues nos deleitamos con ese tipo de textos. Me gusta de lo más reciente Roberto Bolaño, creo que es una voz importante sobre todo para mi generación. Es como el hermano mayor nuestro. Bueno, cuando hago listas se me pasan muchos. Mario Vargas Llosa creo que también tiene un dominio tal del género de la novela que a uno como escritor... Posiblemente sea el más novelista de todos. Yo creería, por lo menos el que la casa estructuralmente hablando. Exacto, como decimos en Colombia, el que la tiene más clara sobre lo que es la novela puede ser Vargas Llosa. Algunos españoles también me gustan mucho, como Juan Marcé. Es un autor Juan Marcé. Me encanta. Las últimas tardes con Teresa, lo leí hace muchísimos años. Jorge, no tengo tiempo para más, me encantaría seguir hablando contigo. Ha sido un placer. De nuevo, Jorge Franco, El mundo de afuera. Aquí lo tienen, que se presenta Premio Alfaguara 2014 y se presenta aquí en la Feria del Libro de Miami. Suerte, lo mejor. Gracias, Felipe.